Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, como les había comentado, bueno, antes de empezar así con esto, pues ya como pudieron estar viendo, ahí tienen varias de las revisiones de, del arquitecto Tostado en sus correos, ya las han de haber visto. Y pues van desde cómo ir presentando las temáticas en el documento hasta ya eh, cosas más puntuales en lo que es el diseño, ¿no? Refiriéndose a qué tanto pueden ir empujando lo formal, dependiendo ya entre cada equipo del tipo de proyecto que tengan. Y pues también cosas relacionadas a la estética y lo que puedan o no ir mejorando, ¿no? Entonces, más adelante podremos retomar eso también. Y como les había comentado, pues en este video voy a tratar de explicarles un poco simplemente acerca de lo de cimentación y suelos. Sí, que era algo que les interesaba. Esto obviamente simplemente para que pues se vayan adentrando desde otra perspectiva, ¿sí? Para que lo vean desde este otro punto de vista y que así se les facilite la comprensión de por qué las cimentaciones son como son y por qué se toman ciertas decisiones y lo que se debe o no tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a saltar todo lo que viene siendo la estructura de su proyecto. ¿Sí? Entiéndase la estructura, lo que conforma el proyecto en sí, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, como una metáfora, el esqueleto de su proyecto. Y nos vamos a saltar específicamente a la transmisión de las cargas a lo que es la cimentación. ¿Sí? Entonces, de manera muy sencilla, muy esquemática, se puede resumir todo lo de cimentación, estructura, transmisión de cargas y demás. Se puede pues ir enfocando a lo que es la gravedad, ¿sí? Por lo que caen las cosas y demás. Todo tiende a ir para abajo, ¿sí? Tanto el aire, portaminas, si sueltan el celular, ¿no? Entonces parece ser algo muy, bueno, es algo muy de la vida diaria, ¿no? Por eso pues casi no se toma en cuenta. Pero es por esa misma razón que las estructuras deben de funcionar de cierta manera y la cementación debe estar pensada de cierta manera. ¿Sí? Entonces tenemos así de forma muy general lo que es alguna estructura. Sí, alguna estructura metálica, de concreto, de ladrillo, de elementos prefabricados o elementos compuestos, sí, todo esto. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, el entrepiso y la azotea, deben de transmitir todo su peso, todos los movimientos a los que vayan a estar sujetos, a lo que son vigas. Si entiéndase vigas como acero concreto o traves lo que sería de madera, en algunos casos, ¿no? Posteriormente, ya que se tiene pues todo este esfuerzo en este elemento horizontal, que una de las características principales, así muy esquemáticamente dentro de lo formal de la viga, es que es un elemento formal. Ya después ahí pasamos a nuestro primer o de los más importantes elementos verticales. ¿Y este cuál es? Esta es la columna. De igual manera, este podría ser de acero, de concreto. Antes pues solamente era de madera, ¿no? Todos los diseños, todas las estructuras y cimentaciones se han tenido que ir ajustando a la tecnología que se tiene en ese momento. Sí, entonces ya aquí la columna se vuelve nuestro elemento vertical, lo que hará principalmente la mayor tarea de transmisión de fuerza a lo que nos interesa, que es la cimentación. Entonces ya la cimentación se encarga no simplemente de soportar todo lo que tiene arriba, sino también de transmitir todas las fuerzas que le están llegando de la parte superior a lo que es el terreno. ¿Sí? Entonces es una... depende de desde qué punto de vista lo vayan o lo quieran ver o lo hayan estado viendo, va a ser su entendimiento de cómo es que deberían de diseñar o cómo deberían de al menos tener el criterio de cómo es que se hace cierta cimentación. ¿Sí? Entonces aquí ya llegamos a la cimentación. Entonces la cimentación se encarga de mantener todo firme en su obra, de hacer que no se caiga y pues mantener todo en su lugar. ¿Sí? Es una de las tareas más estresantes que va a tener cualquier tipo de proyecto. Entonces, muy generalmente y con ciertas diferencias en obra, en práctica, teóricas, se tienen lo que son zapatas aisladas, corridas, escalonadas, combinadas. También se tienen losas de cimentación y sistema de pilotes para alta profundidad. De igual forma se tiene lo que son muros de contención
y estos muros que también funcionan como una especie de contrafuerte, ¿sí? Cuando se tiene que mantener cierta cantidad de tierra en algún lado para que se pueda liberar el espacio del otro. Entonces, todo esto va de acuerdo a la función de dos partes principales. Primero es la obra, el proyecto. Sí, porque cada obra, cada proyecto, y dependiendo del material que estén utilizando, va a tener su cierto peso, sí, va a tener la carga muerta, la carga viva y demás. ¿Sí? De la otra forma, o del otro lado más bien, tenemos lo que es el suelo, ¿sí? Que es en donde va a estar nuestro proyecto, más precisamente donde va a estar trabajando nuestra cimentación y en donde se van a estar liberando todas las cargas. Entonces aquí, como ya han de haber visto en sus demás clases, hay distintos tipos de suelos, ¿sí? No es algo de enlistar 1, 2, 3, ¿no? Hay distintos tipos de suelos dependiendo de la ciudad, del estado, del país, de la parte del mundo. Sí, es un tema bastante complejo y pues ya ahí sí es en donde va a salir a relucir lo que es la relación que tengan con el ingeniero civil o el geólogo o el subcontratista que tengan para encargarse o cooperar ambos en esta parte del proyecto. Entonces, de forma muy general, se tienen lo que son suelos rocosos, granulados, finos y los que son altamente orgánicos. Esta división de 4, pues se las pongo aquí nada más como una manera muy general de ver todo lo que son los suelos. Por su parte, cada uno de ellos pues tiene sus distintas subdivisiones, pues materias muy específicas, estudios muy específicos, cómo trabajarlos, cómo no, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se debe evitar, qué se puede hacer, retirar material, cómo se debe pues cómo se debe de explotar incluso algunas veces, ¿no? Todo esto tiene mucho de dónde tirar hilo. Aquí simplemente es para ver que la cimentación y los suelos, junto con el proyecto, son partes muy importantes y pues por desgracia, de cierta manera, son partes del proyecto que nunca se logran ver. Sí, es todo lo que está pues debajo de lo que verdaderamente nos interesa trabajar, ¿no? En lo que nos interesa estar viendo y desarrollando. Pero por lo mismo, como es lo que sostiene todo eso que tanto nos causa interés, se le debe dar pues su enfoque, su debida atención y no precisamente para que sean expertos en la materia, ¿sí? Somos arquitectos, somos diseñadores, pero con tal de llevar a cabo una buena práctica laboral, una buena práctica profesional y pues para sus conocimientos y que estos conocimientos les ayuden en sus futuros diseños, pues es bueno tener las bases de porque es como son un poco las cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de suelo rocoso, que es el mejor de los casos, ¿por qué? Porque es el más rígido, es el que soporta pues las mayores cargas, ¿sí? Ese sería el suelo ideal para cualquier tipo de proyecto, tener un suelo absolutamente firme. Pero ese no siempre es el caso, la gran mayoría de las veces no se cuenta con un terreno rocoso. Aparte, también hay que ver lo que son los costos. Para poder trabajar en suelo rocoso, pues se necesita maquinaria más pesada, va a haber más movimiento de escombro, y esto porque al ser tan rígido, los pedazos que se van a ir extrayendo son muy grandes. Entonces, volumétricamente van a ser mucho, el costo de los fletes va a incrementarse bastante. Entonces tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Lo que más se van a encontrar, la mayoría de las veces, van a ser los granulados. No todos los granulados son los mejores en los que se debe trabajar. Como les acabo de mencionar, hay muchas subdivisiones tras subdivisiones en toda esta materia que es de suelos y tipo de tierra y demás, y sus factores de compresibilidad. Pero pues sí, lo granulado va a ser en lo que más se enfoquen o en lo que más se tengan que desarrollar al menos. Después tenemos los finos, que son una pues, partícula mucho más pequeña, y los altamente orgánicos. Los altamente orgánicos son los que menos nos interesan y los que pues más nos debería dar miedo, por así decirlo. Altamente orgánicos, pues simple y sencillamente nos están dando a entender que adentro de esta tierra hay vida, sí, tenemos microorganismos que se pueden reproducir, que pueden crear gases, que pueden expandirse, que pueden crear movimiento. Entonces, imagínense si en un rascacielos nos interesaría tener movimientos, micromovimientos en lo que es la cimentación. Sí, creo que la respuesta general sería que no. Entonces es por esto que
estos altamente orgánicos son los más importantes en el sentido de que hay que saber identificarlos y alejarse de ellos, si no, no son precisamente para la construcción. Entonces, ya que les estoy mencionando esto, también hay que tener otro dato en cuenta. Toda obra pesa. Sí, es algo a lo que no, ¿cómo se los puedo decir? No se platica mucho porque es absurdo simplemente hablar de, por ejemplo, una casa. ¿Cuánto pesa una casa? Es absurdo, o creo que muy pocas veces se van a topar con ese dato tan específico. Claro que se puede calcular, dependiendo de la cantidad de bloques o ladrillos en un muro, después se va multiplicando por la superficie cuadrada de los muros, de los suelos, pisos, escaleras, acero, muebles, carga vial, todo se puede calcular. A lo que voy es, todo proyecto, todo diseño, toda casa, toda obra, todo rascacielos, vaya, tiene cierta cantidad de peso y ese peso va a ir a caer sobre la mancha de ese diseño. Entonces vayan ustedes a saber lo importante que es tener el peso calculado de cierta manera en un rascacielos. ¿Sí? En proyectos más comunes como lo que es una casa habitación, pues simplemente se tiene lo que es la casa habitación, sí, que es un nivel y después el nivel de la parte superior. Y ahí se tienen los metros cuadrados y se puede hacer un cálculo de cuántas toneladas por metro cuadrado sería lo aproximado que se estaría manejando. Porque siendo este un proyecto arquitectónico se tiene que manejar lo que es la unidad de toneladas. Y es absurdo e inútil tratar de trabajar con lo que es kilogramos. Entonces es por eso que les menciono lo de las toneladas por metro cuadrado. Entonces, de forma muy general, siempre deben de tener en cuenta estos factores a la hora de desarrollar su criterio. Obviamente ya con esto del internet pues es muy fácil acceder a distintas fuentes de cómo hacer una cimentación, de por qué se deben de escoger pilotes. Muchas veces es cuando en las capas superficiales se tienen terrenos que no son los adecuados, entonces se tiene que perforar hasta encontrar pues una capa mucho más rígida o mucho más estable. De la misma manera, en la gran mayoría de las casas de habitaciones van a usar zapatas aisladas, zapatas corridas, combinación de ambas. En proyectos industriales, en la gran mayoría de los casos se van a usar las losas de cimentación. ¿Sí? Estas planchas que dependiendo del proyecto les va a ir beneficiando, o muchas veces ya con la experiencia y la práctica va a resultar obvio usar este tipo de proyectos. ¿Sí? Entonces es por eso que les hago esa mención. Ya por esto sería todo. Me gustaría en otro video tal vez poder desarrollar un poco lo que sería lo de la estructura, y pues también tengo pendiente lo que es lo del tema de las instalaciones. Sí, entonces ya en otro video profundizaré un poco más en eso y pues continúen con las revisiones que les haya hecho el arquitecto Tostado, y pues aquí estaremos para cualquier revisión o duda que tengan pendiente. ¿Sí? Entonces, por esto sería todo. Espero que tengan un buen 16 de septiembre y nos veremos en el próximo video.